El perro dejó otro juguete junto a la mecedora vacía. Cuando Laura vio los pequeños bloques de madera amontonados a los pies del mueble, sintió que algo frío le atravesaba el pecho. Durante semanas, Max había estado llevando los juguetes de Sofía, su hija de 2 años, a ese rincón del cuarto infantil, dejándolos allí con un gemido lastimero que le helaba la sangre. Cada noche, el pastor alemán rescatado repetía el ritual. Dejaba los juguetes, gemía. Miraba fijamente la mecedora como si alguien estuviera sentado allí. El comportamiento se volvió tan inquietante que Laura y su esposo Javier comenzaron a preguntarse si su hogar estaba embrujado, o peor aún, si el perro que habían traído para proteger a su familia estaba enfermo, quizás peligrosamente enfermo. Lo que finalmente descubrieron fue tan impactante que cambió sus vidas para siempre. Antes de continuar, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para no perderte otra historia conmovedora como esta. Todo comenzó 3 meses después de que Max llegara a sus vidas. Laura y Javier lo habían adoptado del refugio local, un perro de 5 años con ojos tristes y un pasado desconocido. Al principio, Max parecía el compañero perfecto, tranquilo, gentil con Sofía, protector sin ser agresivo. Pero entonces empezó el comportamiento extraño. Otra vez lo hizo, dijo Laura una mañana, señalando hacia el cuarto de Sofía. Su voz sonaba tensa, quebradiza. Las ojeras bajo sus ojos se habían profundizado en las últimas semanas. Javier, esto no es normal. Javier entró al cuarto infantil y vio la escena ahora familiar. 3 juguetes de Sofía, cuidadosamente colocados frente a la mecedora de roble que había pertenecido a la abuela de Laura. Max estaba sentado a 1 metro de distancia, con la cabeza gacha, emitiendo ese gemido bajo y continuo que les ponía los pelos de punta. Es solo un perro siendo raro, respondió Javier, pero su tono carecía de convicción. Tal vez extraña a su dueño anterior. ¿Y por qué esa mecedora específicamente? Laura se cruzó de brazos, temblando a pesar del calor de la mañana. ¿Por qué los juguetes de nuestra hija? Javier, me está asustando. ¿Qué quieres que haga? ¿Que llame a un exorcista? La frustración en su voz era palpable. Ninguno de los dos había dormido bien en semanas. Laura se mordió el labio. Quiero que llevemos a Max al veterinario. Algo está mal. Tal vez tenga un tumor cerebral, algo que le haga ver cosas que no existen. Max levantó la cabeza al escuchar su nombre, sus ojos marrones fijos en la mecedora vacía. Luego se levantó, tomó otro juguete, un pequeño elefante de peluche, y lo depositó con los demás. El gemido se intensificó. Dios mío, susurró Laura retrocediendo. Es como si estuviera ofreciendo tributos. Esa noche, después de acostar a Sofía, instalaron una cámara en el cuarto infantil. Necesitaban ver qué pasaba cuando no estaban mirando. Las grabaciones de las siguientes noches solo profundizaron su inquietud. A las 2 de la madrugada, Max entraba al cuarto, seleccionaba cuidadosamente un juguete de la caja de Sofía y lo llevaba a la mecedora. Luego se sentaba, observando, esperando algo que nunca llegaba. Esto es enfermizo, dijo Javier, pasándose las manos por el rostro agotado. Tenemos que deshacernos de él. ¿Qué? Laura se giró bruscamente hacia él. No podemos tener un perro inestable cerca de nuestra hija. ¿Y si un día decide que Sofía es el problema? ¿Y si se vuelve agresivo? Max nunca le haría daño a Sofía, lo sabes. ¿Lo sé? Javier alzó la voz. ¿Realmente lo sé, Laura? Porque desde donde estoy parado tenemos un animal que está claramente perturbado, actuando de forma cada vez más extraña, y tú lo estás defendiendo. Laura sintió las lágrimas quemando sus ojos. Démosle una oportunidad más, por favor. El veterinario, luego decidimos. Pero el veterinario no encontró nada. Max estaba perfectamente sano. Cerebro normal, comportamiento normal en la consulta, ninguna señal de enfermedad neurológica. La doctora Méndez sugirió un conductista animal, pero incluso esa visita no reveló nada concluyente. Algunos perros desarrollan comportamientos compulsivos, explicó el especialista. Estrés, ansiedad, trauma del pasado. Podríamos intentar medicación. Pero la medicación no cambió nada. Max continuó con su ritual nocturno, cada vez más insistente. Los juguetes se acumulaban, los gemidos se volvían más urgentes. Y Laura comenzó a sentir algo más que miedo. Comenzó a sentir una opresión en el pecho cada vez que entraba al cuarto infantil, una tristeza inexplicable que la hacía querer huir. Ya basta, declaró Javier una noche, después de encontrar a Max nuevamente frente a la mecedora. Mañana lo devolvemos al refugio. No puedo más con esto. Laura abrió la boca para protestar,
pero las palabras murieron en su garganta. Porque en ese momento, mientras miraba a Max depositar suavemente un sonajero rosado a los pies de la mecedora, algo hizo clic en su mente. El sonajero rosado, el que había comprado hace 8 meses, el que nunca llegó a usar. Su cuerpo se congeló. Las rodillas le temblaron. Laura, ¿qué te pasa? Javier la sujetó del brazo. Estás pálida. Pero ella no podía hablar, porque de repente lo entendió. La mecedora, los juguetes, el gemido lastimero de Max. No estaba viendo fantasmas. Estaba sintiendo algo que ella había enterrado tan profundamente que ni siquiera se permitía pensar en ello. El bebé que había perdido. La niña que nunca llegó a nacer. Necesito sentarme, murmuró Laura, tambaleándose hacia el pasillo. Javier la siguió, confundido, preocupado, mientras Max permanecía en el cuarto, guardián de un dolor que Laura se había negado a reconocer. Había sucedido 4 meses atrás, justo antes de adoptar a Max. Un embarazo de 5 meses, una niña que iban a llamar Elena. Y luego, una tarde terrible en el consultorio médico, el silencio donde debería haber latido un corazón. Laura había guardado la noticia incluso de Javier durante días, procesándola en privado, llorando en secreto. Cuando finalmente se lo dijo, ambos acordaron seguir adelante, no hablar de ello, proteger a Sofía de la tristeza. Pero el dolor no desaparece solo porque lo ignores. Se queda, invisible pero presente, como un fantasma en una mecedora vacía. Laura, por favor, dime qué está pasando, suplicó Javier, arrodillándose frente a ella en el sofá. Las palabras salieron en un torrente entrecortado, años de terapia no recibida derramándose de golpe. Le contó sobre las noches que se despertaba pensando en Elena, sobre cómo evitaba el cuarto infantil porque la mecedora le recordaba todas las veces que se había imaginado acunando a su segunda hija, sobre la culpa aplastante de no poder darle a Sofía una hermana, sobre el vacío que fingía no existir. Y Max lo sabe, susurró finalmente, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. De alguna manera lo sabe. Los perros pueden sentir estas cosas, ¿verdad? El estrés, la tristeza, y está tratando de llenar ese vacío, de cuidar al bebé que no está. Javier la abrazó, sus propios ojos húmedos. ¿Por qué no me dijiste que todavía te dolía tanto? Porque se suponía que debía ser fuerte, se suponía que debía superarlo. Esa noche, por primera vez en meses, Laura entró voluntariamente al cuarto infantil. Max estaba allí, como siempre, junto a su colección de juguetes. Cuando la vio, no se movió, solo la observó con esos ojos sabios y tristes. A la mañana siguiente, Laura llamó a una consejera de duelo que le había recomendado su médico meses atrás, la cita que nunca había hecho. La doctora Ramírez la recibió esa misma tarde, y cuando Laura le contó sobre Max y la mecedora, la terapeuta sintió con comprensión. Los animales son extraordinariamente perceptivos, explicó la doctora Ramírez. Especialmente los perros. Pueden detectar cambios químicos en nuestros cuerpos, cambios en nuestro comportamiento que ni siquiera nosotros notamos conscientemente. Max no está viendo un fantasma, Laura. Está respondiendo a tu dolor no procesado. Está tratando de cuidar lo que siente que necesita ser cuidado, tu corazón roto. Entonces todo este tiempo Max ha estado tratando de decirte que está bien llorar, que está bien reconocer la pérdida. Los perros no juzgan el dolor, lo acompañan. Laura sintió como si un peso enorme se levantara de su pecho. No era locura, no era paranormal, era amor en su forma más pura e instintiva. Durante las siguientes semanas, Laura comenzó terapia de duelo apropiada. Habló abiertamente con Javier sobre Elena, sobre sus miedos y su tristeza. Crearon un pequeño memorial en el jardín, un lugar donde podían recordar sin esconderse. Y gradualmente, a medida que Laura sanaba, el comportamiento de Max cambió. Los viajes nocturnos al cuarto infantil se volvieron menos frecuentes. Los gemidos cesaron. Una mañana, Laura encontró a Max durmiendo pacíficamente a los pies de su cama, no montando guardia en el cuarto infantil, sino simplemente siendo un perro contento. Javier entró al dormitorio con café, sonriendo al ver la escena. Parece que nuestro guardián fantasma finalmente puede descansar. Laura acarició la cabeza de Max, sintiendo una gratitud tan profunda que casi dolía. No era un guardián de fantasmas, dijo suavemente, era un guardián de corazones rotos. Esa tarde, Laura se sentó en la mecedora por primera vez desde la pérdida. Max se acercó, colocó su cabeza en su regazo y simplemente estuvo allí. No había juguetes, no había gemidos, solo compañía silenciosa,
mientras Laura finalmente se permitía llorar todas las lágrimas que había estado guardando. Gracias, le susurró al perro, rascando detrás de sus orejas. Gracias por no dejarme esconder mi dolor. Gracias por ser más sabio que yo. Max movió la cola, sus ojos marrones llenos de una comprensión que trascendía el lenguaje. Cuando los vecinos preguntaron qué había pasado con el perro extraño, Laura les contó la verdad. No con vergüenza, sino con orgullo. Max no estaba loco, era extraordinario. Y su aparente locura había sido el catalizador para la sanación que Laura desesperadamente necesitaba, pero no sabía cómo pedir. A veces, la línea entre la cordura y la locura es custodiada no por aquellos que hablan nuestro idioma, sino por aquellos que hablan el idioma del corazón. Lo que tememos en otros frecuentemente refleja lo que no podemos enfrentar en nosotros mismos. Max no estaba viendo fantasmas en una mecedora vacía. Estaba viendo el dolor invisible que Laura cargaba como un peso fantasma, y en su persistencia aparentemente irracional, le estaba dando permiso para finalmente dejarlo ir. El verdadero fantasma nunca fue Elena. Era la versión de Laura que pretendía que la pérdida nunca había ocurrido, la mujer que se negaba a mecerse en su propia tristeza hasta que pudiera dejarla descansar. Si esta historia te conmovió profundamente, no olvides dar me gusta a este video, comentar tus pensamientos y suscribirte para más historias poderosas. Compártela con amigos y familiares, porque a veces los que no pueden hablar nos dicen exactamente lo que necesitamos escuchar.